Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les habla el apóstol José Miguel Cáceres. Nota el cambio de personaje, es increíble. Esta noche vamos a hablar un temazo, hermano, que hemos preparado con cariño, con amor, que hemos estado medio digiriendo, masticando durante 2 o 3 días. La Biblia dice en Romanos 14, versículo 17, libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice así, porque el reino de Dios, recordemos que Jesús predicó el evangelio del reino, no el evangelio de la sanidad, no el evangelio de la guerra espiritual, no el evangelio de la prosperidad, y si bien todo eso es importante, está incluido en el evangelio del reino, porque el reino de los cielos, y déjame hacer un paréntesis, de hecho cuando Jesús estuvo 40 días en Hechos capítulo 1, dice que Jesús les habló acerca del reino, del evangelio del reino, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y hasta ahí yo creo que todo el mundo conoce el concepto, pero agrega una extensión brutal. Dice, en el espíritu. Solo esa extensión cambia todo el concepto del versículo. Porque tendríamos que averiguar qué es la justicia, pero en el espíritu, el gozo, pero en el espíritu, la paz en el espíritu. Pero antes deme 2 minutos para hacer un pequeño repaso. Dios se mueve con el hombre a través de pactos. Eso tenemos que entenderlo. Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos. Y son los pactos los que marcan las temporadas. Cómo Dios se relacionó con Adán fue totalmente diferente a cómo Dios se relacionó con Abraham. Y fue totalmente diferente a cómo Dios se relaciona con la iglesia. De un Dios ambiental, de un Dios que acompañaba. Ahora estamos viviendo un Dios que vive dentro de nosotros. Eso lo cambia todo. O sea, si usted está en un lugar donde invitan al Espíritu Santo, donde Espíritu Santo ven, usted va a tener que hablar con su pastor y decirle, viejito, estamos en el nuevo pacto. Usted no es seguidor de Jesús, usted es portador de Cristo. Siempre hacemos este pequeño repaso porque se agrega gente y normalmente luego mucha gente lo ve gracias a la gracia del Señor. Ahora, como somos portadores de Cristo, la vida de Dios habita en el espíritu, no en el alma. El hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se manifiesta a través de los 5 sentidos, el alma a través de la voluntad, las emociones y el intelecto, y en el espíritu habita la guianza, la comunión y la conciencia. El problema acá es que la voluntad no habita en el espíritu. Ese es el gran problema. La voluntad habita en el alma. Para vivir en el espíritu, la voluntad debe morir al alma y debe empezar a rendirse, a vivir por el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Es cuando Pablo grita, ya no vivo yo. Un evangelio erróneo es vivir escapando del pecado. Pecado, 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 yo no quiero pecar. Claro, tú no quieres pecar, estás usando tu tiempo para huir del pecado, pero no para vivir en el espíritu. ¿Cómo sabemos si estás viviendo en el espíritu? Es porque si no vives en el espíritu, vives en la carne. Esa persona enojona, ese hombre visajoso en la calle con las mujeres. Esa mujer no sujeta a su marido. Ese ambiente de discusión. La Biblia dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Ahora, vivir en el espíritu es mucho más fácil que no pecar. Cuando el libro de Romanos describe la vida en el espíritu, ocupa 6 interpretaciones. Romanos 8.1 dice andar en el espíritu. Romanos 8.2 dice que debemos obedecer a la ley del Espíritu. Romanos 8.4 dice que debemos andar conforme al Espíritu. Romanos 8.5 dice que debemos pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8.6 dice que debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. Y Romanos 8.9 dice que debemos vivir por el Espíritu. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cada vez que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, vida. Yo he venido para daros vida, no una religión.
Y aquí tenemos que meternos urgentemente en el tema. Dice, porque el reino de Dios, y la palabra reino es basileia y significa gobierno. Hasta que el Espíritu Santo no vino a morar dentro del hombre, el reino estaba simplemente explicado a través de la obediencia. Nosotros hace poco salimos de allí. Yo tengo que borrar como 200 mensajes. ¿Por qué? Porque enseñábamos que el gobierno de Dios estaba sujeto a la obediencia. Entonces, mientras usted más obedecía, porque reino, gobierno, usted más en el espíritu vivía. Pero no, eso fue una enseñanza incompleta. No es una mala enseñanza, pero es incompleta. El reino de Dios, si bien es cierto, tiene que ver con la obediencia, pero esa obediencia tiene que ver con muérete, muérete. Ya no vivo yo. Mientras haya algo vivo en ti, será imposible, hermano, escuche bien, es imposible vivir en el Espíritu mientras estés vivo. Pablo lo dice, todo lo tengo por basura, contar de ser hallado en Él. Ya no es el Cristo que mora en ti, sino que tú vives dentro de Cristo y tú ya no te ves. El Evangelio, sin lugar a dudas, cambia cuando comienzas a vivir en el Espíritu, cuando tú eres hallado en Él. Pero para eso tienes que morir. Ya no es tu voluntad, no es obediencia, es muerte. Ahora, un pez tiene la vida de pez, un pájaro tiene la vida de un pájaro. Yo tengo la vida de Cristo. No me esfuerzo. Esto es tan difícil de explicar. Tengo a mi amada esposa, ¿sí o no, amor? Es tan difícil de explicar que Dios no necesita mi sudor, Dios no necesita mi esfuerzo, Dios necesita mi muerte. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no es la vida del alma, ya no vivo yo, sino que Cristo me da el Zoe, la vida del Espíritu. Esa pura frase explica. Y yo quiero decir algo, ¿cuánta gente vive la vida del Espíritu? ¿Cuántas? Y es la palabra que Dios está hablando, porque cuando hablamos de que Jesús levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, o sea, Jesús está estableciendo una nueva manera de relacionarse con el hombre. Ese es el nuevo pacto. Ahora me voy a relacionar no por medio de una relación. Nosotros decimos a la gente, no, es que yo tengo una relación con Jesús. Eso está malo. No está bien. Usted no tiene una relación con Jesús. Usted es uno con Jesús. Uy, eso no lo habíamos enseñado. Vamos a tener que hablar del uno. Repito, usted no tiene una relación con Jesús. Usted es uno con Jesús. La Biblia dice que el que se une a Dios, un espíritu, es con Él. Yo estoy casado, soy uno con mi esposa. Y eso no pasa por una relación buena o mala. Soy malo, estoy unido a ella, de buenas o de malas. Eso suena fuerte. Pero somos uno con ella. Estemos peleados, estemos enojados, estemos alegres, estemos de luna de miel. Aleluya. Que Dios bendiga a Jorge, Yuli y Alberto, Andrés y Francis. Pero soy uno. Por eso yo no soy seguidor, soy portador. Por eso yo no tengo una relación. Yo soy uno con mi esposa. Soy uno con Dios. Oh, Dios mío, que eso no cabe aquí. O sea, el plan secreto. Si Satanás hubiera sabido que el plan de Dios era ser uno con el hombre, no lo mata en la cruz. O sea, bueno, Satanás no mató a Jesús. Jesús puso su vida a sí mismo. Pero Satanás no hubiera enardecido la multitud para que crucificaran a Cristo. Jesús fue a la cruz y el enemigo jamás vio que el propósito de Dios era ser uno. Jesús no es uno con los ángeles. O sea, yo no sé si alcanza a ver la dimensión. Jesús no es uno con los ángeles. Jesús es uno contigo. Hoy día le robaron a la pastora Nancy. No le robaron a Nancy, le robaron a Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es Cristo. Usted no puede amar a Cristo y odiar la iglesia. No puede. Y no congregarse. Por Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Aló? Entonces el grupo compuesto de gente de diferentes culturas, ciudades, estratos sociales, es Cristo. Por eso Jesús le reclama y dice, ¿por qué me persigues a mí? Ahora, cuando Jesús predicó el reino,
antes de darnos de su espíritu, el reino estaba sujeto a obediencia. Pero ahora, y hasta ahí predicamos durante tiempo, pero ahora, ese gobierno del espíritu, ese gobierno del Padre y del Hijo, porque el reino de los cielos, está hablando del gobierno del Padre, del Hijo y del Espíritu sobre nosotros, no es comida ni bebida, no es reglas. Eso no lo dicen los 4 evangelios. Armando Alducin y otros teólogos, y yo estoy de acuerdo, podríamos decir perfectamente que el Antiguo Testamento es hasta Juan. Podríamos, ¿por qué? Porque es el Cristo glorificado el que le da vida a la iglesia. Dios mío. ¿Por qué Jesús perdona pecados antes de ser crucificado y resucitado? Los fariseos lo responden, dice, solo Dios puede. O sea, Jesús está perdonando pecados porque era Dios encarnado. Era Dios, aunque estaba encarnado. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Solo Dios puede perdonar pecados. Era Dios perdonando, por eso lo crucifican, lo matan. El Hijo del Hombre, Daniel habla de que el Hijo del Hombre es Dios y ahí lo mata. Sugiero la serie de Chosen, lejos la sugiero. Hay escenas fantasiosas, pero explica muy bien el entorno. Jesús desarrolla 2 grandes trabajos. Primero, el evangelismo. La edificación de la iglesia no es primero es el evangelismo. Jesús no tuvo templo, Jesús evangelizó. Y a los que nacían, a sus discípulos los edificaba. Primero es evangelizar, después es edificar. Efesios 4. Nos hemos enfocado en edificar, pero no en evangelizar. Y la gente se nos está muriendo en las narices. La iglesia debe evangelizar en primer lugar. Este fin de semana Comunión comenzó con un trabajo de subirse al Transmilenio. Quiero felicitar a Venadillo, armaron un templo maravilloso, a ese equipo glorioso que tiene la pastora Zoraida, una mujer. No, es que las mujeres no tienen ministerio. Yo te sugiero que vayas a Venadillo y veas cómo una mujer arrendó un templo, hermano, con un equipo extraordinario de gente. No, llega a dar envidia cómo están haciendo las cosas de bien. Ojo, un ejemplo para el resto. Entonces, Jesús se mueve en evangelismo y luego en edificación. No es edificación primero y luego evangelio. Celebramos a la gente cuando trae uno nuevo. ¡Bravo! Y lo llamamos extraordinario, cuando en realidad traer uno nuevo debe ser primero y luego la edificación. Ahora, porque el reino de Dios, el gobierno de Dios en la ley mosaica tenía que ver con prohibiciones. Esto es inmundo, esto no. Así que cuando Pablo dice no es comida ni bebida, está dándole una cachetada a la religión. Y voy a decir algo, le está dando una cachetada a la religión evangélica también. Nosotros somos cristianos, evangélicos, protestantes, pero también nos está dando una... Porque tú has creado reglas para ti y el evangelio no es reglas, el evangelio es vida. Lo voy a volver a repetir. El evangelio no es un conjunto de reglas buenas y reglas malas. El evangelio, la vida de Cristo, no viene a mejorar al primer Adán. No te quiere hacer una buena persona. Mira, se viste de corón. No, el evangelio no son reglas. El evangelio es vida. Es una vida diferente. Ya no vives tú, sino que la vida de Cristo. Y mientras la vida de Cristo crece y tú te mueres, Cristo es formado en tu alma. La vida del Espíritu, Zoe. Voy a decir algo que... Prepárate, siéntate, porque esto te va a volar la cabeza. Yo ya vivo en la eternidad. Lo repito, yo ya vivo en la eternidad, porque ya tengo la vida eterna en mí. Lo voy a volver a decir. Yo ya vivo en la eternidad, porque la vida del Espíritu eterna, increada, ya está en mí. Ya estoy viviendo la eternidad. Esto es glorioso, hermano. Si usted no le da un aplauso al Señor, usted está muerto. Estamos viviendo la eternidad porque la vida eterna, vivo por medio de la vida del Espíritu. Ahora, la vida del Espíritu no es reglas, no es comida ni bebida. La vida del Espíritu o el reino, y esto lo cambia todo, el reino es justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu. Nosotros siempre hemos explicado eso, justicia, paz y gozo, y ahí quedó. Pero lo que hace la diferencia es en el Espíritu. La palabra in es dentro. Lo mismo, la misma figura literaria en inglés. In, dentro, on, sobre. Vamos trazando uno a uno. Cuando la Biblia dice que el reino de Dios es justicia en el Espíritu,
espíritu, esa justicia se manifiesta a través de dos expresiones. La primera manifestación de la justicia en el espíritu es el perdón. Te mandaste una chambonada, cometiste un error, te arrodillas. Yo en mi caso me arrodillo, me tiro al piso, yo le digo, Padre, perdona mi pecado. Voy a decir algo, aunque Dios no te amara, está obligado a perdonarte. Sí, señores, obligado. Dios no te perdona por amor, Dios te perdona por su justicia. Dios te perdona porque Jesús derramó su sangre por tus pecados, nuevo pacto. Es banal sentir que fuiste perdonado o si has sido perdonado. El sentirse perdonado es un tema del alma, es un tema de la carne, emocional. Aunque Dios no te amara, aunque Dios no quisiera perdonarte, Él está obligado a perdonarte. ¿Por qué? Porque la sangre, el pacto del perdón, lo hizo consigo mismo, no contigo. Esto es teología. Cuando Abraham hace el pacto con Dios, parte por la mitad unos animales. La tradición decía que los juramentos, los pactos, debían pasar los dos pactantes. Abraham y con la persona que estuviera pactando, en medio pisando los charcos de sangre, en medio de las dos mitades. Pero Abraham se duerme. Parecía evangélico. Oye, Abraham se duerme y solamente pasa una llama de entrada y de salida. O sea, Dios pactó consigo mismo que iba a bendecir a Abraham. Lo único que tenía que hacer Abraham era tener fe, nada más, y hablarlo. El pacto, el nuevo pacto, Dios no lo hizo contigo, lo hizo con Jesús. Entonces Jesús es el mediador del nuevo pacto. Presenta su sangre en el tabernáculo y Dios está obligado. Jesús le dice, Señor, yo voy a morir por ellos, pero todo aquel que crea en mi sacrificio, tú lo perdonas. Y el Padre dice, bueno, ¿y el amor? No, el pacto es conmigo. A eso se refiere. La justicia en el espíritu tiene que ver con la revelación del nuevo pacto, no con la letra. Por eso alguien me decía, es que Dios me habrá perdonado, me siento culpable. No, si tú le pides perdón al Señor, ya estás perdonado, aunque no lo sientas. Este es un misterio, hermano, de otro nivel. Es una cosa impresionante. En Chile, 3 jóvenes peruanos hace muchos años atrás tomaron una camioneta de una pareja chilena en el desierto. No solo violaron a la chica delante del joven, sino que mataron al joven delante de la chica. Ella fue abusada, una cosa terrible y asquerosa. El líder hoy es cristiano, pastor dentro de la cárcel. ¿Lo puedes perdonar? No importa si tú lo perdonas. Si tú no lo perdonas, el problema que acarreas es para ti, pero Dios lo perdonó, aunque no quisiera perdonar, porque la justicia es en el espíritu. Esto es tremendo. Cada vez que tú le pidas perdón al Señor, tienes que aceptarlo por fe. Estás perdonado, no importa la macana que te mandaste, estás perdonado porque el pacto lo hizo con Jesús y su sangre. Por eso hay gente que no entiende el nuevo pacto, y el nuevo pacto es la manera que Dios tiene de relacionarse con nosotros. El que no conoce el nuevo pacto puede no estar viviendo en el nuevo pacto. Entonces Jesús levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto para el perdón de tus pecados. Así que la primera justicia allí, el reino de los cielos no son leyes terrenales, no es comida ni bebida. El reino de los cielos es justicia. O sea, primero estás perdonado. El perdón, la justificación, solo basta creer. Pero la palabra justicia allí también significa obras justas. Pero apóstol, me acaba de decir que no son obras. Ok, no son tus obras, son las obras del Espíritu en ti. Vamos a suponer que alguien se sube al bus y pide un dinero, me da una moneda. Entonces tú no quieres, pero viene el Espíritu Santo y te dice, dale. Por ese acto de muerte a tu voluntad y vida a la voluntad del Espíritu, Dios te declara con obras justas. La justicia tiene que ver con un Dios justo que actúa a través de ti. Pero 2 estaciones más allá se sube otra persona, pide moneda y tú la vas a sacar y el Espíritu Santo te dice, no le des. A este no le des. ¿Me estoy haciendo entender, amor? A este no le des.
por el solo hecho de haber obedecido, eres declarado justo, porque no es tu vida la que te hace justo, es la vida de Él en ti. Entonces el gobierno de Dios, por eso la palabra reino, el gobierno del Señor se manifiesta a través de la vida de un hombre muerto, para que la vida de Dios fluya. Estás discutiendo, ¿sí? Mira, no te amo, las mujeres, no te amo. Mujer que no te diga no te amo no es mujer. No te amo, me voy. Y el Espíritu Santo te dice, calla, aunque tengas la razón, calla. Tu silencio proviene de la vida del Espíritu. Oye, hermano, esto es profundo. De verdad que esto es sumamente glorioso. Tu silencio depende de la vida del Espíritu. Y al dejar que el Espíritu fluya a través de tu muerte, eres declarado justo. A eso se refiere las ofrendas, por ejemplo. Es increíble que cuando hacemos la ofrenda una vez al mes en comunión, se desconecta todo el mundo. Eso no creo que lo haga el Espíritu. Eso es tu carne que no quiere aprender a dar. Te pagan y el Señor te dice, diezma. Pero es que tú dices, no me va a alcanzar. Pero la vida del Espíritu, tú te sometes. Y ese diezmo es considerado justo, porque estás obedeciendo la vida del Espíritu. Ya no vives tú, sino que la vida de Cristo, que es lo mismo. La vida del Espíritu, la vida del Padre y la vida de Cristo en ti fluyendo es lo mismo. Es el Zoe. Por eso ocupa la palabra Zoe. Entonces tú obedeces. Volvamos a la discusión. Entonces estás discutiendo con tu esposa y el Espíritu Santo te dice calla, enmudece, y tú no contestas. Y eres declarado justo porque dejas que la vida del Espíritu fluya a través de ti. Demos vuelta a la torta. Tu esposa se equivoca, tu esposo se equivoca en la cabeza y tú partes con la cantaleta, bla, 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 y el Espíritu Santo te dice no, no más. No lo cantaletees, es tu autoridad. Y agachas la cabeza. No le agachas la cabeza apenas al hombre, le agachas la cabeza a la vida del Espíritu. Tu apóstol te pide algo, tu pastora te pide algo que no te gusta, pero el Espíritu te dice obedece, y te toca obedecer a causa de la vida del Espíritu. Por eso la Biblia parte con que esto es un reino, es el gobierno de la vida de Él. Esto es glorioso, hermano, es glorioso. Como dicen en Chile, para chuparse los bigotes. En serio, es glorioso. Porque cuando tú dejas que la vida del Espíritu fluya en tus acciones, el único resultado es que haya vida de Dios. En tu matrimonio, obedeces la ofrenda. En tus finanzas, obedeces tus diezmos. En tus diezmos, metes en el reino tu matrimonio. ¡Wow! Explota la vida del Espíritu en tu hogar. Explota la vida del Espíritu. Mira, yo quiero decirte algo. Hasta hace poco, Amy, un desorden en la casa. Pero se acaba de agregar Zoe. Tiene 9 meses, 10 meses acaba de cumplir. Camina desde los 8:30, anda dando vueltas. Hermano, y planta un desorden. Dios mío, qué desorden. Y yo hasta hace poco, ya, ouch, ouch. Y el Espíritu Santo me dijo, mi esposa me lo había dicho hasta la persona que nos oyó, pero mi esposa el Espíritu Santo me dijo, son niños. Cuando entendí que eran niños, Amy, y aunque tú no creas, Zoe, la vida del Espíritu comenzó a fluir en ellos y se convirtieron en niñas obedientes. Hasta Zoe es obediente, porque no es por comprensión, es por la vida del Espíritu. Esto es extraordinario. Lo que tú necesitas es que la vida del Espíritu fluya en tu hija, en tu esposa, en tu hogar, en tus finanzas. Y cuando dejes que la vida del Espíritu fluya en tus negocios, señores, sí, Señor, serás declarado justo. Pero también dice, no sé si me hice entender, amada esposa, que tengo a mi esposa hermosa allí, tentando mi vida. El segundo dice que el reino de los cielos, que no son reglas muertas de tu carne, dice que el reino de los cielos también es gozo, pero en el Espíritu. Atención acá, atención, aquí viene algo que te va a sorprender. La palabra gozo en griego es eirene. Y no tiene que ver con, paz, hermano, paz, estoy tranquilo, no se refiere a esa paz, se refiere a una paz que produce unidad. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando estaba estudiando esto tiene que ver con el hogar. El Espíritu Santo nunca estará detrás de una pelea, ni detrás de una discusión, porque el Espíritu Santo va a producir una paz que los une,
me enojé, viene el Espíritu Santo a mí me dice, mira, cálmate, bájale a la cantaleta. Y mi esposa, que antes se enojaba, ahora me dice, no estás expresando a Cristo. Cuando ya te golpea, que es un garabato evangélico, ¿eh? Cuando ya me golpea con eso, yo estoy obligado a bajarme, porque lo que enseño debo practicarlo. Entonces después me acerco donde ella esté y nos besamos. Esa paz, el Espíritu siempre va a producir paz que genere unidad e irene. En la iglesia, alguien te llamó la atención, alguien fue grosero contigo, alguien te pidió mal las cosas, pero el Espíritu Santo te dice, calla, enmudece, muérete. No me gustó la actitud del apóstol, no me gustó la actitud de la pastora, no me gustó el tonito. El ser humano es tan mal geniado, hermano. El tonito no me gustó. Y viene el Espíritu Santo y te dice, cállate. Por eso es paz, pero en el Espíritu. El Espíritu Santo jamás estará detrás de un grito tuyo. De hecho, en Efesios capítulo 4, déjame leerte algo que no lo tenía acá, pero en Efesios capítulo 4, versículo, a ver, ayúdame amor, dice que no debemos contristar al Espíritu Santo, sino apártese de nosotros toda gritería. Ayúdame mi amor con ese versículo. Apártense de vosotros toda gritería. Efesios 4:30. Dice, quítense de vosotros, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira. Es lo mismo que está diciendo Romanos 14:17. Porque cuando tú quitas el enojo, la ira, la maledicencia, los gritos, viene la paz del Espíritu. Entonces allí donde el Espíritu Santo empieza a actuar. Uy, qué tremendo, hermano, qué tremendo. O sea que es una paz que une. Y un hogar dividido no prevalece. La mayor herramienta del diablo no es el adulterio en tu matrimonio, es la división. Por eso la segunda manifestación después de la justicia es la paz. El mundo dice para discutir se necesitan dos, y tiene toda la razón el mundo. En serio. Entonces, es que peleamos anoche con mi esposa, por eso no sé. Peleamos en el auto. No dejaste que mi espíritu produjera paz en tu hogar. No obedeciste, no manifestaste el reino de la vida del espíritu. Así que están peleados por tontos, por bobos. Así que el espíritu, la paz la producirá él por medio de ti. Repito esto, la paz la producirá él por medio de ti. Y el tercero es el gozo. Esta palabra gozo aquí no es un gozo que depende de las circunstancias. Voy a decir algo, es un gozo cuya fuente es Dios. Dice la Biblia que Jesús fue con gozo a la cruz, con gozo. Entonces tú te imaginas a Jesús allí llorando en Getsemaní. Claro, el llanto duró hasta Getsemaní, pero viene un gozo que aunque esté todo mal, que aunque las cosas no estén saliendo bien, y peleas con Dios, ¿cierto? Que peleas con el Señor, es un gozo que no depende de las circunstancias. Es un gozo que solo depende de Dios. Es un gozo donde tú pusiste tu fuente en Él. No llegó el dinero. No pudiste evitar la discusión. No pagaste una cuenta. Te subiste al Transmilenio y no llegaron las almas. No estás creciendo como quisieras. Te sientes mal contigo mismo. Sientes que los años van pasando y las cosas no se están dando. Y cuando tus sentidos naturales, cuando tu cuerpo ve eso, tú dices, no tengo motivo para gozarme. Y viene el Espíritu Santo y te dice, el tema acá es que tu gozo soy yo. Yo soy tu gozo. Yo soy tu fuente de alegría. Y nos ha pasado con mi esposa. No llegaron las finanzas, no se cumplió aquello, pero podemos sentarnos y reírnos, porque el gozo no va a depender de mi carne, no va a depender del hombre exterior, de mi cuerpo. El gozo va a depender de que estoy haciendo la voluntad del Espíritu. En el proceso voy a cometer errores todos, pero el gozo, yo tenía un versículo acá que lo perdí, dice, mi paso dejo, mi paso doy. Mi paso dejo, aquí lo encontré. Juan 14:27 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Ya basta.
Voy a darte una palabra. Dios tiene todo el control de tu vida. Al vivir en el Espíritu, Él está allí, meciendo la cuna, escondida, moviéndose a espaldas tuyas. Hoy día asaltaron a una persona que amamos y yo le decía, Señor, pero Dios mío, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y yo la llamé y le digo, Nancy, mira, te asaltaron porque el enemigo alcanza a ver la bendición que se te viene. El diablo alcanza a ver cómo Dios te está levantando. Hermano, hermana que me estás escuchando, tus finanzas serán levantadas, tu matrimonio será levantado, vendrán nuevas fuerzas. Es bueno el cansancio para que te mueras. Muérete. ¿Sabes por qué estás cansado? Porque has dependido de tus fuerzas. Y Dios dice, ya no vivo yo, dice Pablo, ya no vivas tú, ya no eres tú, ahora es el Señor. Algo grande viene para ti, hermano, hermana, algo gigantesco, que no te roben el gozo, porque tu gozo es tener adentro una persona. Padre, te damos gracias por estos 40 minutos. Gracias. Sin lugar a duda, mis sentidos naturales quieren traicionarme. Sin lugar a dudas, mis sentidos naturales me están informando que las cosas no están dándose como yo quisiera. Pero Señor, hay algo que el diablo no puede quitarme. El mundo no me puede quitar el gozo del Espíritu. El gozo, el mundo no puede quitarme la paz que el Espíritu pone en todas las áreas de mi vida. El diablo no puede quitarme la justicia. Estoy perdonado. Y ahora todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, en la vida del Hijo del Hombre, en la vida de Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Necesitamos obreros. Si usted vive en Bogotá, necesitamos urgentemente obreros. Necesitamos personas que tengan un llamado de Dios. Comuníquese con nosotros. Si usted está buscando iglesia, si usted está orando por un lugar, véngase, porque nos cambiamos a un lugar extraordinariamente grande. No falta mies, faltan obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Nos hacen falta obreros. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 310-282-4403. 310-282-4403. Venga, corra. Estamos ubicados en la carrera 3411 frente al Transmilenio Comuneros. Es un lugar maravilloso. Necesitamos, Padre, obreros para levantar esa mies. Corra. Somos simplemente una iglesia del nuevo pacto, donde ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Estamos experimentando una cosa tan hermosa que quisiéramos compartírselos a todos. Pero Dios tiene que tener obreros, esa gente que está inquieta por algo más, por algo fresco, que sabe que hay algo más y no lo ha encontrado. Véngase. Usted va detrás de la nube, no detrás del hombre. Véngase. Hay una nube de Dios gloriosa que se está moviendo. Solo por gracia y misericordia. Que el favor y la gracia del Señor, escuche este mensaje muchas veces para que se le revele que la gracia y el favor de Dios y la paz esté sobre tu vida. Gracias.